Por 12 y 11 minutos, ya les hemos contado cuando hemos comenzado este programa que vamos a hablar, que vamos a abrir un debate sobre si la mujer debe decidir o no a la hora de hacerse una cesárea en el parto. Ya saben que ha habido una sentencia muy polémica, de todo esto vamos a hablar. Ya saben que nos hemos sentado de manera distinta, es porque hoy hay debate en Estando Contigo. Nos acompaña Juan Fran Pérez de la Cruz, abogado del Grupo Legal. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Julia? Un Buenos placer días, tenerte en el programa. Diana Sánchez, psicóloga, bienvenida de nuevo a Estando Julia. Contigo. Y María del Nuevo, que se incorpora hoy a nuestra equipo de familia, que somos los de Estando Contigo, ginecóloga del Grupo HMI. Bienvenida. Gracias, ¿Cómo estás, muchas gracias. María? Buenas tardes. Ponemos sobre la mesa, lo primero de todo, una sentencia que ustedes seguramente habrán visto en distintos medios de comunicación en Canarias. Me gustaría que la contase nuestro abogado. Una mujer da a luz Sí. dos gemelos, un parto largo de 17 horas. Pues la resumo muy brevemente y luego doy paso a las compañeras. Pues es la sentencia del juzgado de lo contencioso número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 22 de febrero de 2023, que condena al Servicio Canario de Salud por imponer a una paciente un parto natural y durante el parto uno de los hijos sufre un daño cerebral irreversible y se condena a una indemnización de 1 millón de euros. Esto cambia el criterio seguido hasta ahora. Hasta ahora era los médicos guiándose en protocolos, etcétera, etcétera, quien decidían sobre cómo y de qué manera tiene que ser el parto. Ahora, lo que dice esta sentencia es que debe ser la paciente quien, debidamente informada y conociendo las alternativas, quien decide entre el parto natural o la cesárea. Y ahí está el debate. ¿Decide la parturienta o deciden los profesionales? Le doy la palabra primero a nuestra ginecóloga. Muchas gracias. Decide? A ver, es verdad que es una sentencia sin precedentes y bueno, de ahí la excepcionalidad del caso, ¿no? Que bueno, ha levantado un poco de ampollas entre los profesionales de la obstetricia, entre los cuales me encuentro, porque bueno, de momento es una sentencia que no es en firme, creo que está en primera alegaciones. instancia y se va a debatir seguramente en Eso es. tribunales mayores. Correcto. Pero en el caso de que al final sea una sentencia en firme y esto siente jurisprudencia, pues va a cambiar el paradigma y efectivamente cómo se llevan a cabo la práctica clínica diaria en cualquier hospital o en cualquier centro. Entonces, bueno, yo me remito al comunicado que publicó la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que hace un par de semanas lanzaron un comunicado. No suelen realizarlo en muchas ocasiones, pero en algunas en concreto sí. Y bueno, me remito porque suscribo absolutamente todo lo que se comenta en ese comunicado, en el cual muestran su total desacuerdo, su disconformidad frente a esta decisión judicial, porque claro, cambia mucho la manera de trabajar que teníamos hasta ahora y pone el foco de responsabilidad en la paciente, que en determinados casos igual puede tomar la decisión de manera arbitraria, una decisión que repercute o puede repercutir negativamente en la criatura que van a hacer, ¿no? Vamos a preguntarle a Diana. La pregunta que nos hacemos es, ¿una mujer que está pariendo está en condiciones de tomar una decisión así, psicológicamente? Salvo que haya... ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. O sea, yo parto de todas maneras de que a las mujeres hay que informarlas porque hay, de hecho, un derecho internacional de que hay que firmar un consentimiento informado. Entonces, no podemos dar por hecho que cualquier mujer, por el hecho de estar de parto, tiene anulada su capacidad cognitiva, porque no hay, de hecho, ningún estudio que así lo diga. Otra cosa es que yo creo que en esos momentos me pongo en un parto de urgencia con mucha tensión y demás, puede que los médicos, por supuesto, son los que van a tener que informar rápidamente, dar toda la información y puede ser, también lo hemos visto y lo hemos escuchado, pues que haya que hacer algo. Yo siempre digo que si en ese momento, por lo que sea, no se ha podido hacer, yo creo que después habría que hablar con esa mujer, explicarle lo que no se le ha podido explicar. Otra cosa es que a nivel legal siempre sea antes, porque los estudios que tenemos de cuando las mujeres se sienten mal con un parto, en muchas ocasiones, no mal, sino que incluso hay un trauma, tiene que ver con que no han recibido información, no se han sentido respetadas y sobre todo con que después tampoco han tenido respuestas a por qué, por ejemplo, me han hecho estas intervenciones, qué estaba pasando en ese momento, porque no lo sé, no me lo han contado. Bueno, lo que hace la sentencia es adaptar el ordenamiento jurídico español a lo que nos está diciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y que dice que la falta de consentimiento informado está vulnerando un derecho fundamental. En este caso, en Canarias no hubo un consentimiento informado. No hubo un consentimiento informado, le imponen el parto natural.
no tuvo la capacidad de decidir y la someten durante 17 horas a una... Pero cuando un ginecólogo decide que el parto natural, un parto gemelar, siempre se intenta que vaya a término y que sea natural. Yo soy madre de gemelos y desde el minuto 1 que entré en el hospital se intentó que yo tuviera un parto vaginal natural, es lo que se intenta. Ajá. Hay que decir también, doctora, que en un parto gemelar se duplica el equipo médico y esto es así por ley. Son 2 criaturas las que están en la vida de esas 2 criaturas en juego. Entonces hay muchos más profesionales que están decidiendo sobre las vidas de esas criaturas. Sí, con lo cual entiendo que habrá una preparación profesional todavía mayor. Efectivamente. A ver, lo primero que es conveniente quizá para que toda la gente que nos está viendo centralizar también un poco el tema y que nadie piense que es una barbaridad plantear un parto vaginal en un embarazo gemelar, porque de hecho es la recomendación que tenemos en nuestras guías y en protocolos que están basados en ensayos clínicos y en estudios científicos, ¿no? Que no es una decisión arbitraria del médico que en ese momento le apetece hacer un parto vaginal, eso está fundamentado. Y en esos estudios se ha demostrado que, dadas una serie de circunstancias y unos requisitos, que en este caso se cumplían, porque era una gestación gemelar a término, creo recordar que eran 40 semanas, los pesos de los fetos tienen que estar por encima de 1,5 kilos, en fin, el primero debe estar en una presentación cefálica, es decir, que venga la cabecita por delante. Entonces, una vez se confirma que se cumplen todos estos requisitos, a la paciente se le puede ofrecer la atención por parto vaginal. Entonces, bueno, en este caso creo que se cumplían todos los requisitos. De hecho, he tenido acceso, bueno, igual que los compañeros, al dossier de la sentencia judicial y por lo que he leído, todo el transcurso del parto fue bastante adecuado, que bueno, 17 horas de parto al final es un parto de la media, para ser un embarazo gemelar no es tampoco tremendo. En un embarazo gemelar, realmente, que es algo que a lo mejor mucha gente no sabe, hay 2 partos realmente. Es un parto doble, o sea, primero tú te preparas para tener una criatura, se para el parto y luego comienza otro parto. Y la negligencia médica puede recaer sobre 2 personas. Exactamente. Claro. Pero es cierto que en ese caso hay como mucho más equipo que está encargándose de eso. Eso es. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Nos saltamos al equipo y es la mujer la que dice, venga, pues yo quiero una cesárea? Yo creo, Julia, que la clave de todo esto está en el consentimiento, informado, en un buen consentimiento informado, donde se avise de los riesgos de la intervención quirúrgica. Esos riesgos tienen que estar adaptados a la persona y también en cómo se desarrolla. Pero en este caso no había riesgos, en el caso de la mujer de Canarias. Sí, pero el tema está en que no se le informa, no se le da acceso a ese consentimiento informado bien redactado, adaptándonos a la ley de autonomía del paciente, y es lo que se dice que se está vulnerando el derecho fundamental. Yo creo que habría que, y perdón que os interrumpo, que habría que diferenciar e individualizar este caso en concreto, porque no es lo mismo plantear una cesárea electiva de entrada, ¿no? O que tú le plantees a la paciente un parto vaginal y bueno, le expliques, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con que la paciente tiene que estar informada al 100%, hay que invertir todo el tiempo que haga falta en la consulta, que ese tiempo no es perdido, pero normalmente, para que lo sepa. Cuando tú vas a parir, tú ya previamente te han dicho que cómo va a ser tu parto. Y sobre todo si es una inducción. Porque el ginecólogo te está informando durante todas las ecografías que te van haciendo y te va contando. Correcto. Pues este parto seguramente que va a ser vaginal, porque esa pregunta lo hacemos todas, porque todo el mundo tenemos miedo a una cesárea. O sea, al final piensas que vaginal es lo mejor. Pero bueno, eso no es del todo cierto. En España tenemos bastantes mujeres que piden cesárea de manera electiva sin ninguna justificación. Completamente, sí. Entonces, este caso es curioso porque no refleja lo que se suele pedir en muchas consultas privadas, y os sorprenderíais de la cantidad de mujeres que quieren una cesárea por elección, por motivos muy diversos y muy espurios. O sea, que no tienen nada que ver, además, porque si les informan, de hecho, los médicos, las obstetras, de los riesgos que tiene una cesárea, tanto para ellas como para el bebé, seguramente que mucha gente no querría ni mucho menos tener una cesárea. Nos llama una espectadora y nos dice que su hija padece osteoporosis, tuvo un parto y en este caso el niño nació con sufrimiento fetal porque no le hicieron una cesárea. Estuvo pariendo muchísimas horas y a lo mejor 15 concretamente. Ella piensa que si hubiera sido, le hubieran hecho una cesárea, pues esta criatura no hubiera tenido ese sufrimiento, teniendo en cuenta que había una patología, como es la osteoporosis en ella. La paciente tenía osteoporosis, pero esto yo creo que no tiene mucha relación con que haya complicaciones a nivel del parto, ¿no?
En principio, ese tipo de No veo la patología relación. no tiene por qué afectar a la hora de tomar una La decisión. osteoporosis incrementa el riesgo de fractura ósea, pero vamos, Pero no tiene- que no veo la relación y no es un factor de riesgo No es un factor para de plantear riesgo. una cesárea. La sentencia, Julia, es intensa porque hablaba con Diana y creo que cabe destacar que menciona el informe de la relatora de la ONU en materia de violencia contra la mujer y se está denunciando que la mujer no tiene la capacidad y la autonomía de decidir sobre su propio parto y se equipara el consentimiento informado en materia de salud reproductiva a la vulneración del derecho fundamental que estábamos comentando anteriormente. Creo que O sea, también- eso viene hoy, pero llevamos muchos años Efectivamente. reclamando que en los servicios de salud reproductiva y sexual se hagan buenos consentimientos informados, que se expliquen los procedimientos con calma, con tranquilidad, todo lo que se puede explicar antes, que la mujer no se la infantilice, porque también es verdad que hay muchas quejas, por ejemplo, en este informe de la ONU, que es de 2019, Eso es. a nivel europeo, y hablo de países también muy avanzados, de que a las mujeres se sienten en muchas ocasiones pues que no se las tiene en cuenta, se las habla de una manera muy paternalista, hay a veces también situaciones muy duras y muy difíciles y creo que hay que La darle sentencia- nombre a todo esto. La sentencia porque habla de violencia obstetricia. Que, bueno, Sí, dirá la Que bueno, compañera. eso es otro... Eso es otro Otro capítulo. día, otro día. por supuesto. Otro capítulo, pero en principio tenemos sobre la mesa situaciones que seguramente que ustedes dirán, pues a mi hija también le pasó, a mí también me pasó. Un parto que dura 17 horas, un parto que en principio no tiene nada, no hay peligro a priori, todo va bien, y que simplemente se retrasa más por las circunstancias del parto, porque hay Bueno, veces porque que es las lo que circunstancias dura del un parto, parto al final. son las que son, y que es la causa la que provoca ese retraso, es la causa principal de que esa criatura naciera con daño cerebral, claro, porque ahí es donde está Claro. el problema. En la sentencia judicial, que siempre me remito a ella, porque además, como era un caso que me tocaba a mí muy de cerca y hoy íbamos a hablar del tema, me gustaba estudiármelo un poco de manera pormenorizada para ver, y me generaba también pues, dudas, ¿no? De cómo fue, ¿no? Cómo fue el trato a la señora, cómo se tomaron las decisiones, se siguió realmente el protocolo habitual, se metió la gamba, hablando mal, en algún punto, Eso es, realmente, eso ¿no? es. Entonces, por lo que he leído, el transcurso del parto fue sin inconvenientes. Y en el momento del expulsivo, que es cuando pues, ya van a salir los bebés, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo, es cuando se constata en un determinado momento que, claro, ya estamos tan avanzados que a lo mejor ya el obstetra no se plantea una cesárea, porque ya está la cabeza Exactamente, ya casi está saliendo, saliendo. claro. Entonces, en ese caso, bueno, pues vamos a parir, ¿no? Porque Claro, es lo porque ideal porque y lo ya que me está tienes a la pidiendo el criatura ahí. momento, correcto. Claro. Entonces, en ese momento hay una monitorización de ambos fetos, uno de ellos monitorización directa, que es el que primero se presenta, y otro monitorización indirecta. Entonces, en ese momento es cuando se detecta que hay una bajada en la frecuencia cardíaca, es lo que nosotros comúnmente como diagnóstico indicamos de sospecha de pérdida de bienestar fetal, es decir, aquí ya no tenemos tan claro que esté yendo todo adecuadamente y que el bebé vaya a aguantar lo que queda de parto. Le hacen una ecografía porque hay un momento en el que el latido es tan bajito que no Yo recuerdo a mí hacerme pueden ecos, verlo bien. me lo hicieron. Claro, al final el primero está ahí, pero el segundo va después, ¿no? Y ahí es donde constatan, creo recordar, que hay una bradicardia y es cuando se indica la cesárea, que es cuando ya hay una indicación clara de... Pero lo que dice la madre en la defensa, basándose en la pericial, que es la que basa su defensa, que al final es la base jurídica, pues lo que dice que el diagnóstico fue tardío. Sí. Es lo que viene a decir la... Sí, si le hubieran hecho la cesárea antes, esa criatura hubiera estado Pues bien. a lo mejor sí o a lo mejor no, porque yo he tenido muchos casos de cesáreas de urgencia que tomas la decisión de manera acelerada y piensas que cómo saldrá esta criatura, porque el registro no daba señales de que a lo mejor no, y sale fenomenal, y otras veces que haces una cesárea tranquilamente porque el monitor estaba bien, era un monitor tranquilizador, y luego necesita ayuda de los neonatólogos. Entonces, el problema que tenemos en este caso es que la monitorización fetal es un signo indirecto al final de bienestar fetal, entonces muchas veces lo sigues a pie juntillas y no es algo específico, entonces eso te puede llevar a que al final el desenlace no sea el esperado por el obstetra. Había también informaciones, entrevistas que apoyáis también, que hay mujeres, el 50% de las mujeres que paren en un mismo hospital dejan de parir en ese mismo hospital porque Sí. no se han sentido bien tratadas. Sí. Es un porcentaje muy alto. Sí, Sí, es muy alto. y depende mucho del equipo que se encargue, ¿no? Yo- de la atención al parto. Yo es lo que creo que es la diferencia. A veces, de hecho, hay en España hechos estudios sobre este tipo de cuestiones
Y el problema, repito, es muchas veces cómo ocurren las cosas, o sea, no es lo que ocurre en sí, porque, por ejemplo, ella lo está explicando todo perfectamente. Yo estoy segura de que si una persona explica todo esto, las mujeres, aunque estemos pariendo, vamos a tomar buenas decisiones y, por supuesto, somos las primeras que queremos tener. Pero yo creo que esa explicación es previa a cuando tú estás pariendo, previamente tu un parto ginecólogo dura te ha 17 contado. horas, tú puedes ir diciendo, oye, esto estoy viendo... Sí, pero en esas 17 horas en las que tú estás pariendo, en las que están entrando no sé cuántos ginecólogos, pediatras, yo te digo por lo que yo viví como un parto gemelar, que hay un montón de profesionales que están entrando ahí y tú estás pariendo. Yo creo que, y a mí me gusta estar informada en ese momento, si se ha tienes que informado, confiar en quien está contigo. pero si se ha informado, Julia, previamente sobre los riesgos, Pero ¿qué riesgos hay siempre? el facultativo médico puede intervenir sobre esos riesgos. Ahí está la clave de todo. El problema es que yo creo, no sé qué dirá la ginecóloga, es que nos pensamos que un parto, a mí eso me lo decía una vez un ginecólogo, un parto es algo complicado. Un parto es complicado. Es que damos por hecho que el parto tiene que ir siempre No, y bien. hace siglos era una de las principales causas de muerte en mujeres jóvenes. Damos por hecho que un parto tiene que ir bien siempre y a lo mejor esa es Hombre, lo normal es que vaya bien. Sí, pero quizás a veces... Pero hay que tener en cuenta las complicaciones que pueden surgir en el camino, claro. Y en el caso de un parto gemelar, pues doblemente, como Que tú tú imagínate decías. la autoridad que le daríamos a una mujer que decida mañana sobre su propio parto y diga yo una cesárea y que haya un problema. Vamos, Pero, no sé, las consecuencias psicológicas que podía tener Pero para ella. yo lo que entiendo es que igual que damos a las mujeres o a los hombres decisiones sobre su salud de otro tipo, porque en este campo de la obstetricia no se informa a las mujeres de muchísimas intervenciones, como por ejemplo algo que parece muy sencillo, que es una episiotomía, pero puede tener consecuencias para su salud sexual o incluso incontinencia urinaria de por vida o fecal y demás, que de esos casos, por ejemplo, hay muchas denuncias porque no se las ha informado. Episiotomías que en ocasiones son necesarias y en otras no. Es que esto es un campo muy complejo. Pero cuando un ginecólogo hace algo, decide hacer una episiotomía o decide llevar a cabo un parto por cesárea, yo es que parto de la base de que ellos son profesionales y que lo que quieren es que esa criatura viva. Pero hay unos estándares Lo que se médicos quiere. también que dicen que la episiotomía no está recomendada, salvo en determinados casos. En España, en los años 80, se hacía episiotomías al 90 y tantos % de las mujeres. Y no tenemos el periné diferente a las holandesas, donde no hay episiotomías. Quiero decir, no somos tan distintas. Lo que se quiere Era un igualar- protocolo obsoleto. Hay que tener en cuenta también eso, que los médicos no lo hacen mal aposta, pero hay problemas y deficiencias Está en llamando formación. gente de esta tierra que, pues aquí hay mucha gente mayor, como ustedes saben, que han parido 24 horas pariendo. Está llamando mucha gente que nos Sí, está y diciendo. muchos en su casa. Toda Por alusión, tengo ¿no? que mencionarlas. Dicen, pues a mí mi parto duró 24 horas y al final parí en mi casa Claro. sin epidural Claro. y sin Claro que sí. nada. Y parí. Claro. Es decir, que quizás a lo mejor queremos ya controlar demasiadas cosas Lo que se quiere en todos los campos, todos. Lo que se quiere equiparar, al menos jurídicamente, es la salud reproductiva al resto de campos de la medicina. Pero ¿se puede Medicina, equiparar? Pues, ¿Tú legalmente consideras? Bueno, legalmente yo es que... Tú legalmente bastante dejas la ley legalmente ahí que- bastante bueno, bastante al final yo defiendo un buen consentimiento informado, que es Un buen consentimiento. la base fundamental de todo esto. La ginecóloga, nuestra ginecóloga María dice que son los ginecólogos los que deciden. y Hombre, deben yo creo decidir. que para eso estamos ahí, ¿no? Y nuestra psicóloga, para acompañar y Diana, dice que recomendar. tenemos que mejorar un poco. Yo tenemos creo que hay que llegar a un buen consenso entre mejorar todos. y que tenemos una sentencia desde el año 2019 de que aquí hay que mejorar el campo de la salud sexual y reproductiva como en el resto de Europa. Y ojo que no estamos tan mal, porque si nos vamos a otros países, ahí sí que hay verdaderos problemas. Pues mira, en los fíjate. partos... Pensando en si tienes algún tipo de decisión, de lo poco, y aunque yo te hablo de mi caso personal, en esos momentos yo no estaba para nada, porque bastante tienes. Tú solo quieres que tus criaturas estén bien y ya está, bastante tienes en ese momento como para decidir que te hagan una cesárea. Yo cuando veía que entraban y salían todo el rato los médicos y que yo paría, pero que no paría, que salía, que no salía, hubo un momento en el que yo recuerdo esta situación que me vi, que levanté la mano, te lo juro, como cuando estás en clase, Pido la palabra. y dije, porque yo oía que querían que un gemelo naciera por parto natural y el otro gemelo por cesárea. Entonces ya dije yo, hombre, pues si puedo opinar yo, digo, Claro. pues ya que me hagan una cesárea. Y a mí me escucharon, o sea que yo creo que al final... Sí, yo creo que es muy importante una de las cosas que ha dicho la compañera sobre el paternalismo, ¿no? Y me gustaría hacer una puntualización en relación a lo que estás comentando tú ahora. Y yo creo que en los últimos tiempos, es verdad que hace años, ¿no? Y las últimas generaciones de doctores, que es verdad que todavía tenemos muchos ginecólogos, Sí, como de- yo digo, de de la la antigua vieja usanza. escuela, es verdad que se anulaba mucho a la paciente. Era como, bueno, tú no sabes, tú no mucho. tienes ni idea. Tú ahí pariendo y Entonces, fuera. usted lo que nosotros le digamos. Eso es. Y eso hay gente que a día de hoy
continúa siendo así, incluso vas a la consulta y bueno, no tengo mucho tiempo, entonces Entonces yo creo que por suerte, las últimas generaciones, entre las cuales me incluyo, por eso yo hemos lo dejado creo. de lado, o por lo menos lo intentamos, esa actitud paternalista de mirar a la señora desde el ángulo, ¿no? Sí. Yo creo que hay que hablarlas de tú a tú, efectivamente utilizar un lenguaje que ellas entiendan y que les ponga en órbita de lo que le estamos explicando. Y yo no creo que tenga que ser una decisión unilateral del médico decir, estos son lentejas, señora, Eso esto es lo que Ahí hay. está la clave. Ahí Hay está que la hacer a clave, ahí señora está la partícipe, clave, por entre supuesto, todos. efectivamente, y Y la sobre ley de todo- autonomía del paciente ahí está. Y sobre todo se centra el debate en la sanidad pública, Ya. más que en la privada. Ya. Ahí está sobre todo el Yo parí en la debate. pública. Claro, y a vosotros que es Castilla-La Mancha, ¿no? Aquí el Hospital de Albacete, si llama a alguien en este sentido, es uno de los hospitales, por ejemplo, con peores calificaciones a nivel de asistencia al parto de España. Y también es una cosa muy curiosa, tú miras el porcentaje de cesáreas por comunidades y cambia. El porcentaje de episiotomías por comunidades y cambia, hablo de hospitales públicos. ¿Eso qué significa? Quiero decir que no estamos haciendo las cosas igual en todos los sitios, que no se aplican de la misma manera los protocolos. Y sí que estoy de acuerdo en que se está haciendo muchísimo mejor que en la generación, por ejemplo, de mi madre y otras en las que ocurrían cosas verdaderamente Graves. denunciables. O sea, quiero decir, ahora, por suerte, estamos viendo que las mujeres se las atiende bien, que se las escucha y se las respeta, pero quedan algunas que no. Y esas algunas que no tienen consecuencias en su salud física, psicológica, incluso consecuencias en su vida de pareja. Entonces yo creo que todo lo que sea mejorar está Todo lo bien. que sea O sea, mejorar hay que está bien. seguir Entonces yo creo que hacia la conclusión que adelante. sacamos es que busquemos un camino común en el Claro, que todos correcto. participemos confiando siempre en los profesionales, que Claro. creo que al final es lo más importante. Sí. Bueno, Juanfran, tienes tarea, ¿eh? Tienes Estamos en tarea, ello. abogado del grupo legal. Diana Sánchez, muchísimas gracias. Gracias Nuestra a ti. psicóloga, gracias de verdad. Y María, Muchas de nuevo que gracias. haya más gente joven como tú, Qué que bien, informe, que cuenta, porque nos gusta a todos estar Sí, informados. claro que sí, es lo más importante. Es lo la más verdad. importante. Bueno, nos vamos, que hay mucha información hoy, también en la Crónica Social. Muy bien. Gracias. Gracias. A vosotros.